Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jair Sebastián de la Cruz Espinosa y vamos a hablar sobre el miembro inferior. Corresponde ya al tercer video y corresponde a los músculos que van a formar a la pierna. Músculos que son eh, denominados en tres planos, son los músculos que van a formar a la pierna. Este es el muslo y esta es la pierna. Generalmente la gente que no conoce un poco nada de medicina confunde la pierna cuando dice doctor me duele la pierna. Es decir, la pierna es esta. Esta, este es el muslo. Los músculos de la pierna a su vez están divididos en cuatro regiones. Los músculos de la región anterior, los músculos de la región lateral y los músculos de la región posterior que forman el denominado chamorro o la denominada, que acá luego dice, me duele la pantorrilla, me duelen las pantorrillas. Aquí en México es coloquial que se diga eso. Me duelen los chamorros, me duelen las pantorrillas, etc. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama conceptual para podernos ir familiarizando un poco con los músculos que vamos a ir viendo. Los músculos de la pierna están divididos en tres regiones. Estas regiones son, primeramente, la región posterior, los músculos que van a formar a la pantorrilla o al chamorro, que están subdivididos a su vez en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo lo van a formar el flexor largo del hallux, el flexor largo de los dedos, el tibial posterior y el músculo popliteo. En el plano superficial está compuesto por el sóleo, el plantar delgado y los gastrocnemios, o también llamados gemelos porque son dos. La siguiente región corresponde a la región anterior. Y aquí solamente vamos a tener cuatro músculos, que son el extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos, el tibial anterior y el tercer peroneo. La siguiente región corresponde a los músculos del lado lateral. Y estos son solamente dos, el peroneo corto y el peroneo largo. Son 14 músculos que están agrupados en tres regiones, posterior, anterior y lateral. Entonces, acá vamos a ver las referencias anatómicas como siempre los vemos en en los diferentes dibujos que hemos estado viendo, desde muslo, ahora toca pierna. Las inserciones proximales y acá estarán las inserciones distales. Recuerden que estamos viendo aquí exclusivamente a los músculos vamos a ver primeramente al compartimiento posterior. Entonces, esta es una cara posterior. Este es tibia, cara posterior, este es peroné, cara posterior. De tal manera que esto es interno o medial, es externo o lateral, acá es superior, acá es inferior. Esta es la planta del pie, no es el dorso, es la planta. Recuerden, planta del pie. Referencias anatómicas, ahí están, póngale pause y véalas. Me quedo con una sola referencia, que es la línea del sóleo. ¿Por qué? Porque esta línea va a marcar la terminación de la fosa poplitea para la constitución de los músculos de la pierna. Sin embargo, el primer músculo que vamos a ver corresponde o forma parte del compartimiento posterior del plano profundo. El primer músculo entonces, quitamos la línea, ya la referencia de la línea del sóleo, el primer músculo es el músculo popliteo. Este músculo tiene su inserción proximal en el cóndilo lateral femoral y en el lemnisco lateral de la articulación de la rodilla. Aquí está, inserción proximal, cóndilo lateral y en el lemnisco lateral. Es muy importante que nosotros conozcamos que este músculo popliteo está dentro de la articulación de la rodilla porque ante lesiones del lemnisco lateral, este músculo, el tendón más bien, se tiende a lesionar. Y por lo general, cuando se quiere realizar alguna actividad física como jugar fútbol, jugar basquetbol, y que requiere de calentamiento, siempre a los 3 4 minutos 5 no pasan, siempre uno tiene uno a tener molestias debido a que el hemisco lateral se encuentra lesionado, por ahí daña también al tendón, entonces hay siempre molestias
en la parte posterior de la rodilla. Siempre y es con frecuencia. Pero bueno, esto pertenece a clases de ortopedia y traumatología, así que no lo vamos a ver. Es muy importante que se aprendan que uno de los tendones del músculo popliteo se inserta en el menisco lateral. La inserción distal lo va a hacer en el labio superior de la línea del sóleo. Es decir, este es un músculo que se encuentra en la fosa poplitea, por eso se llama músculo popliteo. Entonces, acá lo tenemos, inserción distal en el labio superior de la línea del sóleo y en la cara posterior de la tibia. Es un músculo que viene en forma de bandeleta, desde, desde el fémur hasta la tibia. Es el tibial posterior, no, es el músculo popliteo. Popliteo. ¿Qué músculo asemeja a a este músculo en el antebrazo? Ahí se los dejo de tarea. Investiguenlo. Qué músculo es? Se los dejo de tarea. Bien, el siguiente músculo son los que se van a insertar por debajo de la línea del sóleo, por debajo de su labio inferior. Y de medial y de bien profundo a superficial, tenemos primeramente al tibial posterior. El tibial posterior, todos estos músculos van a ser músculos flexores del pie que le van a comandar la flexión plantar. El tibial posterior es uno de ellos. El tibial posterior, bueno, no es uno de ellos, no es cierto. El tibial posterior no hace flexión del pie. Sí ayuda, pero no lo hace por sí solo. El tibial posterior entonces tiene su inserción proximal en los dos huesos. A nivel de la tibia lo hace en el labio inferior de la línea del sóleo y en la cara posterior del hueso tibial. A nivel de la membrana interósea en sus dos tercios superiores y en el peroné lo va a hacer en la cara medial. Este haz muscular que tiene aquí se va a insertar distalmente en la tuberosidad del hueso navicular. Acá está, en la tuberosidad del hueso navicular. Es un grupo muscular muy ensanchado que tiene su tendón posterior y que después el tendón pasa a hacerse medial y que medialmente agarra una corredera que es la corredera de los tendones flexores para llegar a insertarse distalmente en la tuberosidad del navicular. El siguiente músculo es el flexor largo de los dedos. Este músculo es bien medial y superficial al tibial posterior. Se va a insertar proximalmente en el labio inferior de la línea del sóleo y en el tercio medio de la cara posterior tibial y su cuerpo muscular es corto y pequeño, su tendón también llega en la región interna o medial de la tibia, pasa por delante, bueno, bien dicho, es superficial al tendón del tibial posterior, también recorre la corredera de los flexores, págame la redundancia, y llega llega a los huesos del tarso, en donde se va a dividir en sus cuatro últimos tendones para los últimos cuatro dedos, que son el segundo, el tercero y el cuarto van a llegar a la inserción distal, va a llegar a la base distal de los cuatro últimos dedos. Ahí lo vemos. Es el flexor largo de los dedos. Y el último del plano profundo corresponde al flexor largo del hallux. Este es bien externo o bien lateral y se va a insertar, por lo general, proximalmente, se inserta en el peroné en los dos tercios inferiores de su cara posterior. Está en relación con la parte inferior de la membrana interósea y el que fibroso lateral que lo separa del compartimiento lateral. Recordemos que los músculos que están formando el compartimiento lateral son dos, el peroneo corto y el peroneo largo. Entonces es el flexor largo del hallux. Tiene su cuerpo muscular también largo,
casi que es largo, es de un completo diámetro también, no tan grueso el diámetro, recorre también de lateral a medial, su tendón también pasa por la corredera de los flexores y su inserción distal lo va a hacer, si va al hallux, lo va a hacer en la falange distal del hallux. Pasa por debajo del tendón del flexor largo de los dedos. Ese es el plano profundo. Ahora vamos a hallar un poco en el plano superficial del compartimento posterior de la pierna. El primer músculo es el sóleo. El sóleo tiene su inserción proximal en los dos huesos. Primeramente lo hace en el peroné por dos inserciones. Uno en la parte posterolateral de la cabeza y en la mitad posterior de su cara lateral. Y dos va a ser en el hueso de la tibia, que lo hace en el labio inferior de la línea del sóleo. Este cuerpo muscular se va a insertar distalmente, como lo vemos aquí, en la cara posterior del hueso calcáneo. Acá está la cara posterior del calcáneo. Este es el calcáneo. Y de ahí su cuerpo muscular, que es grande y ancho, llega a la parte distal del calcáneo. Se forma un arco fibroso entre las inserciones del peroné y la tibia, que es este. Este sería el arco fibroso que le va a dar paso a los vasos que dejan de ser popliteos para convertirse en tibial posterior. Y ya los estaremos viendo cuando veamos irrigación o también cuando veamos nervios y venas. Es decir, paquete vasculonervioso tibial. Ya los vamos a estar viendo. ¿Sí? Pasan de ser popliteos a convertirse en tibiales. Ya los estoy viendo. También se convierten en peroneos. En tibiales. Es la inserción distal del calcáneo. El siguiente músculo es el plantar delgado. Es un músculo que puede estar o no en la persona y que cuando está tiene su inserción proximal en el cóndilo lateral del fémur. Lo hace a este nivel, cóndilo lateral del fémur. Su grupo muscular es delgado, es largo y delgado. Generalmente llega hasta las inserciones del arco fibroso del sóleo y de ahí se extiende a través de su tendón hacia la base o hacia la cara posterior del calcáneo. También lo hace igual a la cara posterior del calcáneo. Un tendón también pequeño y delgado. Este músculo es el más delgado de todos los músculos del plano profundo y del plano superficial. El siguiente músculo es el que va a formar, como así lo dicen o marcan los libros, el tendón de Aquiles. Pero generalmente tanto el sóleo como el plantar delgado tienden a formar parte del tendón de Aquiles. Son los músculos es el músculo gastrocnemio. Es el gastrocnemio, pero este músculo también llamado gemelos porque cuenta con dos cabezas. La cabeza medial se va a insertar en el cóndilo medial, casquete condilo medial, y la cabeza lateral se va a insertar en el cóndilo lateral y en el casquete condilo lateral. Su cuerpo muscular es largo y ancho, llega a la mitad del cuerpo del sóleo y de ahí se extiende un tendón de ambos gastronecmios para formar el denominado tendón de Aquiles a insertar distalmente en la cara posterior del calcáneo. Estos son los músculos que van a formar el compartimiento posterior de la pierna. Músculos del plano profundo y del plano superficial. Acá tenemos a los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Referencias muy importantes que se deben de aprender. Borde anterior del peroné, borde anterior de la tibia, maleolo medial, maleolo lateral, los huesos del tarso y cómo se los deben de aprender. Quitamos las referencias porque bueno, ya son referencias que ustedes ya se deben de aprender, póngale pausa. Músculos del compartimiento anterior de la pierna. Estos músculos recuerden que son nada más cuatro.
Vamos a iniciar de lo profundo a lo superficial. El primer músculo es el extensor largo del dedo gordo o el extensor del hallux. Tiene su inserción proximal en el peroné y lo hace en el tercio medio de la cara medial del peroné y en la membrana interósea. De ahí tiene su inserción distal en la falange distal del dedo gordo. Lo hace de esta manera. Falange distal del dedo gordo. Acá lo vemos, falange distal del dedo gordo. Acá vemos cómo este músculo tiene un cuerpo muy pequeño, alargado, y su tendón abarca desde el tercio inferior de la pierna de su parte anterior para llegar a la falange distal del dedo gordo, pasando por todos los huesos del tarso. El siguiente músculo es el extensor largo de los dedos. Este tiene su inserción proximal en la tibia y lo va a hacer en el cóndilo lateral de la tibia, en el peroné, en los dos tercios superiores de su cara medial y en la membrana interósea en su parte lateral. Recuerden que esta es una cara anterior de la pierna, de tal manera que si esto es tibia, esto es peroné, esto es externo, esto es interno o medial, esto es inferior y esto es superior. Estamos viendo la parte dorsal del pie, es decir, el dorso del pie. Entonces, la inserción proximal, ya lo saben, así es como se inserta, tiene un cuerpo muscular largo y delgado y se va a insertar distalmente. Este músculo lo hace por una trifurcación a nivel de la articulación metatarso-falángica, es decir, a este nivel. Acá vemos el tendón, llega a nivel del tarso, eso que es acá, o sea, aquí está un error entonces, es a nivel del tarso, aquí, porque estos son los huesos del metatarso, a nivel del tarso, y se va a dividir, entonces, bueno, sí, ya entendí. La inserción distal, ya entendí. Disculpen, así se va este video. El extensor largo de los dedos tiene su inserción distal. Su tendón llega a nivel del tarso. De ahí se bifurca en los cuatro últimos tendones que va a dar para los cuatro últimos dedos. Pero a nivel de la articulación metatarso-falángica, es decir, del metatarso, estos son los metatarsianos y estos son las falanges, a nivel de esta región se va a dividir en tres tendones, dos tendones laterales y un tendón medio. Los tendones laterales, acá los vamos a ver, los ampliamos la imagen un poco más para poder ver el tendón medio, vamos a iniciar con el tendón medio, llega hasta la base de la falange media de cada dedo, mientras que los tendones laterales llegan hacia la cara superior de la falange distal. Acá tenemos los dos tendones que se unen y llegan a la falange distal. Entonces eso sucede con los demás dedos. ¿Sí? Tendones laterales que se unen en la falange media y llegan a la falange distal. Bien, ese es el extensor largo de los dedos. El siguiente músculo corresponde al tibial anterior. El tibial anterior tiene su inserción proximal en la tibia por medio de las siguientes inserciones. Primeramente, lo va a hacer 1 a nivel de la tuberosidad de la tibia, 2 en el cóndilo lateral, 3 en el tubérculo tibial anterior, 4 en los dos tercios superiores de la cara lateral. Y también lo va a hacer en la membrana íntegra, en la parte tarse. Su cuerpo muscular es largo y un poco más ensanchado que los anteriores. Su inserción distal la va a hacer en la cara tibial, primera cuña, o también llamado
primer metatarsiano. Lo hace de esta manera. Llega aquí a la cara medial de la cuña, llega a esta cuña y se extiende hacia el primer metatarsiano. Es la inserción distal, su tendón también llega aquí a la cuña o al primer metatarsiano. Son los músculos de la región anterior. Aún falta uno. ¿Cuál? Falta el tercer peroneo. El tercer peroneo. Este va a ser de cuenta que es como en la mano, que tenemos también, que teníamos un retináculo flexor, un retináculo extensor. Este va a ser el retináculo extensor que le va a dar fuerza a los tendones para que no estén todos así, eh, vaya, les constituye su propio canal para que tengan su propia vaina, para que al momento de ejercer su acción, estos tendones no raspen y nosotros no tengamos dolor, ¿sí? Así, tengamos dolor. Una manera de explicarlo fácil. El siguiente músculo corresponde, bueno, aquí está el retináculo flexor, aquí está el ligamento, eh, ligamento de la región talocrural. Ahí lo vamos a ver luego, no se preocupen. El siguiente músculo es el peroneo anterior o tercer peroneo. Este tiene su inserción distal en el tercio inferior de la cara interna de este hueso que es el peroneo. De ahí, este músculo, su cuerpo es muy pequeño, muy pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. Su tendón va a llegar hasta la base del quinto metacarpiano. Es el peroneo anterior, nada más. Y pasamos con el siguiente plano muscular, que son los músculos del compartimiento lateral de la pierna, y estos simplemente están divididos en dos músculos. Tenemos el primer músculo, que es el peroneo corto, acá lo vemos, su inserción proximal lo va a hacer en el tercio medio de la cara lateral y borde anterior y tabique intermuscular lateral que lo separa del plano profundo del compartimento posterior. Aquí está entonces, vemos al peroneo corto. Su tendón también sigue el propio canal que tienen, que es el canal de peroneos, el canal lateral, porque el canal medial correspondía a los tendones flexores que van hacia la parte plantar del pie. Entonces, acá tenemos el tendón, acá tendríamos el tendón del peroneo corto que va a ir a la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano, el peroneo corto. Recuerden que el tercer peroneo también llega, el quinto metatarsiano, a la tuberosidad de esta. Y tenemos el siguiente, que es el peroneo largo. Es muy largo porque ahorita lo vamos a ver por qué se denomina peroneo largo. El peroneo largo tiene su inserción proximal a través de tres fascículos. El fascículo superior lo hace insertándose en la cara anterolateral de la cabeza del peroné, el fascículo anteroinferior en el tercio inferior del borde anterior del peroné y el fascículo inferior lo hace en la mitad superior de la cara lateral del peroné. De tal manera que al insertarse de esta manera, el peroneo largo es un músculo que tiene mayor masa muscular que el peroneo corto, pues debido a sus sitios de inserciones, y su tendón va a comenzar cerca del inicio del peroneo corto. Este tendón va a llegar distalmente a la tuberosidad lateral del primer metatarsiano. Acá vemos el tendón, pasa por la porción lateral, por el maleolo lateral, y de aquí entra en la región plantar del pie. Acá nosotros vemos la región plantar del pie. Esta es la región plantar. Esto es interno. Externo,
Esto es el calcáneo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Acá lo estamos viendo de una cara lateral. Si volteamos esta región hacia el otro lado, vemos la cara plantar del pie, en donde vendría el tendón del peroneo largo, pasa por este hueso, que recuerden qué hueso es, si ustedes lo recuerdan, este es el navicular, entonces este es el escafoides. Pasa por una excavación que tiene este tendón en el escafoides y llega así principalmente a la tuberosidad lateral del primer metatarsiano. Acá lo vemos, primer metatarsiano en la tuberosidad lateral, porque acuérdense que los metatarsianos tienen dos tuberosidades, la tuberosidad lateral y la tuberosidad medial. Y bueno, hemos terminado en cuanto a los músculos de la región de la pierna. Ahora vamos a ver las acciones musculares. Aquí voy a patinar un poco con esto, pero bueno, así se va con este video, porque las acciones musculares ya no me acuerdo, no las repasé, así las hice, pero vamos a tratar de explicarlas un poco. A ver, entonces las acciones musculares que van a ser los músculos del compartimento de la pierna, los de la región anterior, cuando los peroneos, tanto los dos peroneos, el tercer peroneo, los peroneos laterales, el corto y el largo, y el extensor largo de los dedos, se contraen, estos van a producir ABD, es decir, abducción. Hacen que el pie se mueva hacia afuera. Cuando estos también estos peroneos y el extensor largo de los dedos pueden producirnos algo que se llama rotación lateral. Cuando la abducción y la rotación lateral se juntan y la realizan tanto los peroneos, tercer peroneo corto y largo y el extensor largo de los dedos, son encargados de realizar una acción que se llama eversión. Es decir, podemos evertir el pie hacia afuera con rotación lateral y abducción. Esto se llama eversión. Aquí lo vemos y ustedes lo pueden hacer. Es decir, ponen solamente el dedo gordo en el piso y los demás con los últimos 4 dedos pueden estar flotando. Se llama eversión, es decir, producen abducción y rotación lateral del pie. La siguiente acción está realizada tanto por el tríceps sural, así se le conoce como tríceps sural, a los músculos del plano superficial. Es decir, quienes van a formar el tríceps sural. Se me olvidó decirles eso, que los del plano superficial se conocen como tríceps sural porque están conformados por el plantar delgado, el sóleo y los gastrocnemios. Cuando se realiza esta acción por el tríceps sural, por el tibial posterior que corresponde al plano profundo y el tibial anterior, estos músculos pueden realizar la siguiente acción. Primeramente, producen aducción del pie. Esto es lo normal, aducimos el pie hacia adentro. Puedo producir también una rotación interna. La suma de la aducción más la rotación interna me va a producir un proceso cuando este grupo muscular se contrae que se llama inversión. Entonces, yo tengo que los peroneos y el extensor largo de los dedos me pueden producir una eversión, es decir, aducción del pie con rotación lateral. Y el tríceps sural, es decir, tanto el sóleo, los gastrocnemios como el plantar delgado, más el tibial posterior y el tibial anterior, me pueden producir una inversión, que es la aducción más la rotación interna del pie. Son las acciones musculares que nosotros tenemos. Y acá vamos a tener las de flexión y extensión del pie. Acá tenemos al tríceps sural, al tibial posterior, al tibial anterior y a los peroneos. Ese es el tibial posterior. Entonces, la flexión plantar
lo van a realizar los músculos de la región posterior, es decir, el tríceps sural, tibial posterior y los peroneos. Cuando se contraen, realizan la flexión plantar. Mientras que la extensión plantar la va a realizar el tibial anterior. La flexión dorsal, perdón. La flexión dorsal la va a realizar el tibial anterior. De esta manera, cuando se contrae, el pie viene hacia el dorso, viene hacia arriba y mira hacia la pierna. Es la flexión dorsal. Y bueno, eso es todo con respecto a los videos de los músculos de la pierna. Hemos terminado, caray, ya se trabó esto, es muy lento, pero espero se le haya entendido, espero se le haya un poco, no se hayan revuelto más de lo que traté de explicar. Nos vemos en el siguiente aporte, nos vemos en el siguiente video y espero que pronto esto espero que esto pronto acabe. Muchas gracias. Nos vemos. Pásenla muy bien. Y yo me despido.